Eh, Quisiera iniciar con una introducción muy rápida porque hoy sí tenemos bastante material que cubrir. Este mes estamos estudiando Hechos. A modo de introducción les quiero decir de que muchos piensan, digamos, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo en lugar de Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, se van a dar cuenta que en realidad está bien el nombre, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? La iglesia es la manifestación del Padre para el mundo. Entonces, para iniciar, yo quiero volver a recalcar cuál es la razón principal del Espíritu Santo. Y la razón principal del Espíritu Santo está en Hechos 1:8, que es un versículo que ya habíamos revisado. La palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí quizá lo más importante es entender qué es ser testigo, ¿verdad? Ser testigo es dar un testimonio. Y en este caso, dar un testimonio no solamente se circunscribe a ir y a hablar algo positivo a favor del Padre, ¿verdad? Sino realmente demostrar con nuestra vida y con nuestros hechos, digamos, con nuestros actos, que es efectiva esa gracia que hemos recibido de Él. Ahora, después de que entendemos esto, ¿verdad? Lo siguiente, que ese sí fue error mío, porque la vez pasada me salté una diapositiva y no lo hablé, pero es cómo recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso es importante saberlo. Ahora, eso está en Hechos 2, del 37 al 38. Dice la palabra: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, sí es necesario que tengamos un arrepentimiento, ¿verdad? Que arrepentimiento no solo es decir perdón, ¿verdad? Hay que restituir, hay que restaurar lo que echamos a perder, ¿verdad? Y luego bautizarnos. Entonces oramos para iniciar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos permite reunirnos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque permites que cada día conozcamos más de ti, que conozcamos más lo que hay en tu corazón, Señor. Que podamos estar seguros y confiados de que tú tienes planes y propósitos para nosotros, Señor. Bendecimos a las familias, bendecimos a las congregaciones, Señor. Te pedimos que pongas en sus corazones armonía, Señor, sobre todo en los matrimonios, para que exista comunicación, para que exista unidad, para que exista la visión de ser una sola carne, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias porque estamos acá buscándote a ti, Señor, anhelando tu palabra, anhelando tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú reveles, que tú confirmes, que tú reafirmes a todos mis hermanos de acuerdo con lo que tú les has, del depósito que han recibido en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Entonces vamos a iniciar. Pues en las citas bíblicas sí prácticamente tenemos que leer toda la Biblia, pero vamos a empezar en la primera parte que yo quisiera denotar, digamos, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Lo que vamos a compartir hoy es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a hablar de un testimonio que está escrito en Hechos sobre Esteban. Entonces, el fruto es igual al testimonio. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En el 23 dice mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ese debería ser el resultado en la vida de un creyente que ya recibió el Espíritu Santo. Esa es una situación que tal vez quisiera yo abordar, porque, digamos, normalmente nosotros decimos, digamos, en nuestra plática, decimos que buscamos la llenura del Espíritu Santo. La palabra lo que habla es de un depósito que ha hecho el Padre a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Vamos a hacer después un examen así de cada uno de los aspectos rápidamente, y nos daremos cuenta que realmente hay aspectos que nosotros, aunque tenemos un poquito de paciencia, por ejemplo, ¿verdad?
realmente necesitamos desarrollar esa paciencia. Pero ese es un esfuerzo nuestro. El depósito ya está hecho en nosotros, ¿verdad? La palabra ya fue dada. La palabra ya los alcanzó, digámoslo así. Ahora nosotros tenemos que ejercer ese crecimiento para que, como decía alguien, bueno, ya cuando uno está lleno totalmente, entonces se le sale a uno por los poros, ¿verdad? Gálatas 5:24. Oiga esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y me voy a saltar al 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso lo que nos dice realmente es que nosotros como hijos del Padre no vivimos según la carne, ¿verdad? Porque esas cosas de hacernos vanagloriosos, de irritarnos, de envidiarnos, eso es algo de la carne. Sino que más bien vivimos según el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 9 aspectos que están descritos en la palabra, ¿verdad? Del fruto. Porque esa es otra cosa que hay que aclarar, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Tiene 9 aspectos. Estos 9 aspectos, el primero podemos decir que habla la palabra es el amor. Yo le quiero leer unos pasajes. Mateo 5:43 dice, este es el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo estamos ahí? O sea, no me tienen que decir, ¿verdad? Pero digamos, ese es el objetivo del amor. O sea, cuando nosotros podemos decir, no, yo soy lleno de amor, entonces deberíamos de estar aplicando este principio o esta instrucción que nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad? Yo les puse ahí que el amor se rige por principios más altos, no busca, no desea ni espera el mal para nadie, sino que paga bien por mal. Vamos a hablar del siguiente aspecto, es el gozo. Gozo es un sentimiento de profunda alegría y actitud de confianza en la fidelidad de Dios. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, se estaba refiriendo al Señor Jesús, ¿verdad? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, de vuestra alma. Y en otras palabras, nosotros hemos creído en el Señor Jesús, no porque le hayamos visto, no porque físicamente esté allí o que no, sino que nosotros creemos porque tenemos fe. Pero ese proceso nos llena de gozo que al final de cuentas nos va a dar un resultado positivo en nuestra vida, que es alcanzar la salvación. Siguiente aspecto, la paz. Paz, podríamos pensar que es la confianza absoluta en Dios que nos permite contar con bienestar material y espiritual, aún en medio de problemas y aflicciones de este mundo. Oiga este pasaje, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos en esos 3 aspectos? Vamos a avanzar a otros 3 aspectos. Vamos a hablar de la paciencia, ¿verdad? Paciencia. Capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad de forma voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse. Romanos 8:28. Oiga lo que dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por supuesto que no solo es que amemos a Dios, ¿verdad? Sino que también hayamos sido llamados conforme al propósito del Padre. Yo estoy seguro que todos hemos sido llamados conforme a un propósito, porque vamos a ver después que sí hay una trascendencia de nuestro testimonio. O sea, puede ser que nosotros digamos, como dicen normalmente, ¿verdad? Portate bien aunque de nada te sirva, pero no es cierto. O sea, sí hay una trascendencia de eso, porque a pesar de las situaciones, de las circunstancias, va a haber un impacto
por lo menos en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestros cercanos, eso genera un cambio. Vamos a avanzar. Benignidad. Benignidad es ser benigno y no maligno. Esa es como explicación de Parvulito, ¿verdad? Ser benevolente o afable, capacidad de ser misericordioso con aquellos que nos han fallado. Eso es ser benigno. Ahora oiga este pasaje que está en Efesios 4:31. Dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en el 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Acuérdese que la misericordia es mayor a la justicia, ¿verdad? Porque la justicia es: te doy lo mismo que me diste. La misericordia es capacidad de perdonar al que nos falló. Dice: misericordioso, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos con el sexto: bondad. ¿Bondad qué es? Inclinación hacia hacer el bien y a comportarse virtuosamente. En Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en el 3:2 dice: pendencieros y no amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo vamos, hermanos? Todavía estamos. Todavía estamos. Bueno, vamos a ver los últimos 3 aspectos. La fe. Fe dice: convicción de que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido sin asomo de duda. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ese último versículo, el 11:2, que dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La causa de por qué tenían una forma de vivir correcta era porque tenían la esperanza puesta en el Padre, no en que iban a recibir una justicia inmediata o que iban a hacer X o Y Z cosa ahora. No, muchos pasaron calamidades, ¿verdad? Ya vamos a ver acá. Siguiente dice: mansedumbre. Evita resentimientos o acciones violentas hacia otros, dejando el enojo y la venganza para dar lugar a una actitud más asertiva. Mateo 5:5, el Señor Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Templanza. Moderar los placeres y los apetitos para procurar un equilibrio y que alcancemos los objetivos. Dominio de la voluntad sobre los instintos y deseos. A veces nos dan ganas de comer, ¿verdad? Y no podemos aguantar, nos dan antojos ahí, pero eso es, digamos, cuando logramos dominar eso es tener templanza, ¿verdad? Lucas 6:44 dice: porque cada árbol, este es el Señor Jesús de nuevo, ¿verdad? Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y quizá cuando uno ve este pasaje solo así, dice: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la templanza, va? Yo lo que le quiero hacer notar es que ninguno de nosotros es perfecto. Nadie es perfecto. Y todas estas cosas, todos estos aspectos cada día deben ser mejorados, deben ser trabajados. O sea, el hecho de que yo pueda decir yo tengo templanza, eso no fue tan automático. Por supuesto que yo probablemente tuve que pasar por un proceso. Yo puedo decir yo soy paciente, y puede ser que hayan aspectos en mí o en ustedes que estén más desarrollados que otros. Pero ¿qué es lo importante de esto? Entender, ¿verdad? Bueno, yo digo, sí, busquemos la llenura del Espíritu Santo, pero digamos, la llenura del Espíritu Santo implicaría un nivel de perfección del 100%, o sea, estamos al 100% en todos los aspectos. Más bien ese es un proceso que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Y un compromiso como hijos de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar ahora a revisar un poco del testimonio de Esteban, ¿verdad? Ya entendiendo, digamos, qué era el testimonio o el fruto de Esteban. Entonces, lo primero que vemos es que Esteban era de buen testimonio. En Hechos 6:6 dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Y en Hechos capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo siguiente que podemos ver en los pasajes del 11 al 14 es que Esteban es acusado falsamente. La palabra dice: entonces abordaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y en el 13 al 14 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En Hechos 6:15 podemos ver que Esteban fue transformado, ¿verdad? Y eso nos hace entender que él tenía una aprobación o era aprobado por parte del Padre. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, los siguientes pasajes que ya empieza en el capítulo 7, podemos ver que Esteban empieza a dar una explicación, porque eso es lo que le preguntan, ¿verdad? En Hechos del 7, del 1 al 8, dice la palabra: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Preguntándole eso a Esteban, ¿verdad? Y él dijo, o sea, Esteban respondió: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y ahí continúa, ¿verdad? Hasta el 8, donde dice: y le dio el pacto de circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, ¿verdad? Y Jacob a los 12 patriarcas. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Esteban acá? Porque miren, nosotros podríamos tomar la Biblia, ¿verdad? Y leer o memorizarnos un pasaje que está ahí. Y eso es un conocimiento que nosotros tenemos. Pero realmente lo que estaba haciendo Esteban es que él tenía una palabra de ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre una palabra de ciencia y el puro conocimiento? La palabra de ciencia es una palabra que nos viene del Padre, que es revelada a nuestra vida para efecto de que la entendamos como Él la entiende. Es una cosa muy diferente, ¿verdad? Entonces, esto en realidad lo que estaba haciendo era exponiendo los puntos de por qué. Ya vamos a llegar a esa conclusión, ¿verdad? Entonces hay una palabra de ciencia ahí sobre el llamamiento de Abraham. La siguiente parte habla de la descendencia en tierra ajena. Eso está en Hechos 7, del 9 al 16. Esteban dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y él lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernante sobre Egipto y sobre toda su casa. Y en el 15 dice, ya al final, ¿verdad? Así descendió Jacob a Egipto, donde murió, y también nuestros padres. Y en el 16 dice: los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. En la siguiente parte, en la siguiente sección, hay otra palabra de ciencia, ¿verdad? Que habla sobre la esclavitud en Egipto. Hechos 7, 17 al 18. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y en el 19, Esteban dice: este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. Y en la siguiente parte él habla del libertador, que aquí ya vamos casi llegando a la parte medular del discurso que está haciendo Esteban, ¿verdad? Nacimiento del libertador, 7 del 20 al 22, dice: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso
en sus palabras y en obras. En la siguiente sección nos habla Esteban de que el libertador es rechazado. Del 23 al 28, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, refiriéndose a Moisés, ¿verdad?, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bueno, en la siguiente parte seguimos con la palabra de ciencia, ¿verdad? Hay un destierro y un llamamiento de Moisés. Eso está en Hechos 7, 29 al 24. Dice: al oír esta palabra, Moisés oyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, y le dijo, ya casi al final, ¿verdad?, en el 33 dice: y le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad?, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y aquí es importante que nosotros nos demos cuenta. Ciertamente Moisés fue el instrumento físico que el Padre usó para libertar al pueblo elegido, a Israel, ¿verdad? Pero si nosotros somos más meticulosos en la lectura, nos damos cuenta de que quién era el que estaba detrás de eso. Era el Padre. O sea, el Padre fue el que llamó a Moisés para que se cumpliera su palabra. No sé si me hago entender, ¿verdad? Ahora, hay una palabra revelada. Y aquí la pregunta es: ¿a quién estaban rechazando? ¿A quién estaban rechazando? Hechos 7 del 35 al 36. Aquí es Esteban, ¿verdad?, que ya los está increpando. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y en el versículo 37 dice de nuevo: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y aquí proféticamente Moisés está hablando del Señor Jesús, porque bueno, en la traducción de hebreo, a él oiréis es a él Shema, o escuchar atentamente. Está hablando, bueno, yo les he hablado del tema de que una de las oraciones principales de los hebreos es ese: Shema Yisrael, ¿verdad? El Señor uno es, a él van a escuchar, ¿verdad? Sin embargo, yo no sé si se recuerdan ustedes, pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo, verdad? Ahora, en la siguiente sección que está en Hechos 7 del 38 al 40, vuelve a hacer la pregunta: ¿a quién están desechando? Primero, ¿a quién rechazaron, verdad? ¿A quién están desechando? Mire, pues, este es aquel Moisés, aquí sigue hablando Esteban, ¿verdad?, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y en el 41 Esteban dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Entonces, ¿a quién estaban desechando realmente? En la siguiente parte, que es Hechos 7:42, hay otra palabra revelada. Mire, el Padre se apartará y entregará a quien lo rechaza y lo desecha. La palabra dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas:
¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y en el 43 dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y este es el Padre hablando a través de la boca de un profeta, ¿verdad?, que está citando Esteban. Ahora, yo quisiera recordarle que cuando Moisés recibió las leyes y descendió la primera vez, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Se había hecho un ídolo, ¿verdad? Mucha gente, bueno, muchos estudiosos, ¿verdad?, en realidad ellos dicen de que el becerro en realidad es la representación de Jehová. Y eso no es cierto, porque aquí en la palabra está hablando de Moloc. Y eso tiene más sentido, porque Moloc era representado como un buey donde en su interior sacrificaban a los niños y como que los horneaban, digámoslo así, ¿vale? Y la otra cosa que también es un poco interesante, y creo que me voy a meter en Honduras, pero ahí habla de la estrella del dios Renfán. Miren, yo estuve revisando, por lo menos que yo sepa, en la Biblia no habla de la estrella ni del sello de Salomón, ¿va? Ni la estrella de David ni del sello de Salomón. Sin embargo, cuando uno investiga por otras fuentes, se habla del hexagrama, ¿verdad? Del hexagrama que nosotros conocemos con la estrella de David. No estoy insinuando nada, o tal vez sí, pero miren, normalmente en las prácticas religiosas, en nuestra costumbre, digamos, nosotros podemos fácilmente absorber situaciones que no son propiamente de parte del Señor. O sea, me voy a parar los pies un poquito en algunos hermanos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo: usar un rosario. Eso no es algo de una práctica cristiana. Es algo heredado de otras religiones, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra sí habla de las vanas repeticiones, etcétera. Entonces, realmente ese tema de la estrella es un sincretismo que ocurrió ahí, que fue adoptado y fue parte digamos, tiempo después lo adoptaron como ya un símbolo oficial, pero que contaminó a la congregación, digamos, de los hijos del Padre que había sacado de Egipto, ¿verdad? Voy a seguir para ya no seguir hablando de ese tema. En la siguiente diapositiva hay otra palabra revelada que habla del tabernáculo del Padre entre los hombres. Antes de eso yo quiero leerle esto para que lo vaya a entender, para que lo entendamos más claramente. Juan 1:9 dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso está en Juan 1:9-10. Y en el 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire esta situación. En la palabra dice y habitó, ¿verdad? Pero una traducción un poco más cercana es que Él hizo tabernáculo entre nosotros, ¿verdad? Dice Hechos 7:44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Sí se acuerda del tabernáculo, ¿verdad? Y en el 45-46 dice: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, o sea David, ¿verdad? Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y en el 47 al 50 dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí viene la revelación. Miren,
El Señor Jesús era un tabernáculo donde habitaba la presencia del Padre. Y por eso es que la palabra dice que Él hizo tabernáculo entre nosotros. Y después, cuando Él se fue, está en nosotros, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, mire lo que sigue a continuación de Esteban. Hay otra palabra revelada: la dureza de tu corazón te aparta de la gracia del Padre. Hechos 7 del 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardaste. Yo no sé si en todo este contexto usted logra entender realmente la situación que se estaba dando ahí, ¿verdad? Porque por un lado, los que estaban acusando a Esteban estaban molestos realmente por las cosas que él estaba diciendo. En otras palabras, le estaba diciendo que ellos no amaban al Padre, pero ellos, según ellos, sí. Y esa era la religión oficial en ese tiempo. ¿Cómo la ve? Complicada, ¿ah? ¿Podría pasar en nuestros tiempos? Pregunto yo. Podría pasar. Ahora, bueno, dejemos hasta ahí el testimonio de Esteban y ahora vamos a hablar un poco de la trascendencia del testimonio que tiene el testimonio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este versículo que está en Juan 12 del 24 al 25. Este es el Señor Jesús, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y en el 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y eso, digamos, traducido, ¿qué quiere decirnos hoy esta palabra? Que para transformar algo necesitamos morir a nosotros mismos. Para transformar, no importa donde usted esté, ¿qué quiere que cambie en su vida? Su familia, ¿qué quiere que cambie? No sé, o sea, su trabajo. Usted debe morir a usted mismo, si es que realmente está interesado en esa transformación, ¿verdad? Y ahora retomemos el testimonio de Esteban. Hechos 7, 54 al 56 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y eso nos hace ver nuevamente de que el mundo está ciego y sordo porque no puede oír al Padre, simplemente no puede hacerlo. Por lo tanto, se necesita que el cuerpo de Cristo pueda llevarle esa revelación a ellos. Y hay un choque ahí, ¿verdad? Va a haber un choque, necesariamente va a haber un choque. Independientemente de las circunstancias que se generen por hacer nuestra función como cuerpo de Cristo, el Padre tiene control de las circunstancias, de todas las circunstancias, ¿verdad? Hechos 7 del 57 al 58 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ahí ya empieza a revelarse el propósito del Padre, ¿verdad? Al final de cuentas, mira hermano, no importa si vivimos o morimos. Hechos 7 del 59 al 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, yo me adelanté un poquito más para que esto no quedara en un tema triste, ¿verdad? Porque realmente hay una trascendencia. Hechos 22 al 17, este es Pablo, ¿verdad? Y él está dando su testimonio y dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. En el 18 dice:
y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y Pablo se lo dice en los siguientes pasajes. En el 19 al 20 dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Y en el 21 dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Yo quisiera tal vez recalcarle que quizá nosotros, digamos, humanamente no estamos buscando sufrir, ¿verdad? No estamos buscando complicaciones. Lo que queremos es estar tranquilos, vivir tranquilos, tener lo necesario. Pero, digamos, en este aspecto, si nosotros realmente queremos impactar, si nosotros queremos transformar, no podemos estar a medias tintas, digámoslo así. El fruto del Espíritu Santo es un fruto que debemos desarrollar. Ciertamente el Padre nos da el ayudador y nos provee las situaciones y las circunstancias para que cada uno de nosotros caminemos sobre ello y avancemos, ¿verdad? Y crezcamos. Porque realmente, digamos, ¿cómo podríamos desarrollar paciencia si estamos en un lugar donde hay mucha paciencia? No se podría, ¿verdad? ¿Cómo podemos desarrollar templanza? ¿Cómo podemos desarrollar amor? Es complicado pensarlo así, ¿verdad? Y tal vez usted cree que yo le estoy haciendo coco wash, pero no. O sea, realmente para que nosotros podamos desarrollarnos, necesitamos realmente atravesar por situaciones que son adversas. Pero esa molestia que es momentánea, como decía Pablo, ¿verdad?, va a producir un peso de gloria en nuestras vidas, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos permites congregarnos, reunirnos, Señor, para buscarte, para adorarte, para conocer más de ti, de tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Gracias por ese don que nos regalaste, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que confirmes en mis hermanos, que avives en aquellos a los cuales tú ya depositaste tu Espíritu Santo, Señor, y que inquietes a aquellos en los que aún no, para que anhelen ese don tuyo, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.